Vemos ahora los horizontes diagnósticos de profundidad o hipopedones. Son varios, pero en la provincia de Córdoba han sido identificados o se han encontrado el álbico, el argílico, el nátrico, el cálcico, gípsico, sálico y cámbico. Otros como glósico, ágrico, anhidrítico, sómbrico y sulfúrico pueden encontrarse, pero hasta ahora no hay registros en ninguna carta de suelo, o al menos no las conocemos. En cuanto a los hipopedones cándico, óxico y espódico, son productos de formación de suelos de ambiente tropical, en el caso de cándico y óxico, y de ambiente muy frío y húmedo, el espódico, que se encuentra en nuestro país en pocos casos, pero los que existen se encuentran en la cordillera austral, en ambientes de bosque patagónico húmedo. El horizonte álbico o hipopedón álbico es, en general, correspondiente al horizonte genético eluvial y normalmente decolorado. Es condición para el horizonte álbico tener diferencias de color, ser más claro que el horizonte subyacente. Debe tener 1 centímetro o más de espesor y debe ofrecer justamente las características de pérdida de materia orgánica, de arcilla y de elementos tintorios como hierro y manganeso. Un auténtico horizonte álbico debe contar con el 85% de la masa con material considerado producto de la alteración de la matriz, de modo que el color más claro se deba a silicatos y material de tipo arenoso. Eso es un buen horizonte álbico bien desarrollado. Por supuesto que hay situaciones en que el horizonte E no ha desarrollado completamente estas características y en ese caso el técnico tendrá que decidir si está ante un hipopedón álbico o no. La estructura del horizonte álbico suele ser tirando a masiva, puede ser laminar o tener estructura en bloques grandes, con grietas muy separadas. Pero también, si el horizonte es muy arenoso, y esto es muy frecuente, hablamos de sin estructura, grano simple, muy suelto. Esto implica que el horizonte álbico puede ser muy restrictivo para las raíces, cuando es masivo, cuando es laminar, cuando los bloques son demasiado grandes, en ese caso las raíces pueden no pasar, e incluso el agua tampoco pasa, pero si es suelto, puede que no implique ningún problema para los cultivos. De modo que a la hora de evaluar y la incidencia de este horizonte en la producción, hay que tener en cuenta todas sus propiedades. Aquí tenemos un suelo con un horizonte desarrollado E muy bien decolorado y en conjunción con el BT que está debajo, que es muy arcilloso, producen un efecto de estancamiento del agua. Es decir, que el cultivo que se ve arriba, bastante denso, está explorando únicamente el horizonte A1 y el A2, pero tiene 30 centímetros de muy buen suelo. Para una gramínea como la que se ve ahí, puede que ya sea suficiente para una buena producción. Además, esto es típicamente de ambiente húmedo, de modo que el agua no falta, sino que tiende a ser excedente. Pero acá vemos claramente un efecto de horizonte álbico muy bien desarrollado. Aquí volvemos en la imagen del centro de Panigatti, volvemos a aclarar lo siguiente. El horizonte E puede estar en superficie,
Pero si está en superficie, no es horizonte álbico, sino que es epipedón ócrico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos en Córdoba suelos con esta característica y ya lo vamos a usar en la parte práctica. O hipopedón argílico, podemos decir que junto con el mólico es uno de los horizontes que más influye en la productividad de un sistema agrícola si está presente. ¿Por qué? Porque, como dice el latín argila, es un horizonte de acumulación de arcilla. Es arcilla iluvial, tiene que haber una buena estructura y en la estructura, en las caras de los agregados o de los cuerpos estructurales, tiene que existir lo que se llaman barnices o arcillanes. Esto indica que esa arcilla necesariamente vino de arriba en migración de coloides, como se define en el apunte teórico. Bien, el horizonte argílico corresponde a un BT genético o más de un BT y debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el espesor mínimo, dependiendo de la textura, no vamos a entrar en este detalle, puede ser de 7,5 o 15 centímetros. Es decir, que hay condiciones de suelos en que solo se exige 7,5 centímetros y en otros casos se exigen 15 centímetros. Para eso hay que consultar el Soil Taxonomy en detalle. Lo que importa es qué ocurre con el contenido de arcilla. Debe, con respecto a esto, cumplir uno de las tres alternativas que se detallan a continuación. Si el horizonte que está por encima, el suprayacente, que puede ser A o E, tiene menos de 15% de arcilla, el argílico debe contener 3% más en valor absoluto. Es decir, si el horizonte suprayacente tiene 12% de arcilla, hay que sumarle 3 y el mínimo para el BT sería 15%. Si tiene más no hay problema, pero el mínimo es 15%. El segundo, si el horizonte suprayacente tiene de entre 15 y 40 de arcilla, ahora hay que hacer una cuentita. Hay que multiplicar por 1,2 el contenido que tenga el horizonte suprayacente. Por ejemplo, si tiene 25 de arcilla, multiplicado por 1,2 da 30. La exigencia aquí es un poco mayor. Si el horizonte suprayacente, el que está por encima, tiene más de 40% de arcilla, el argílico debe contener 8% más en valor absoluto. Es decir, si tiene 55, el horizonte A o E que esté por encima, entonces el argílico debe contener como mínimo 63%. Estas son condiciones que se establecen para que no se designe como argílico a cualquier horizonte BT. Normalmente el BT coincide con las propiedades para argílico, pero no siempre. Observemos los ejemplos que tenemos en fotografías de muy buena calidad. En un suelo de Balcarce tenemos un BT de buen espesor y de una estructura en bloques muy bien desarrollada, bloques tirando a grandes, con grietas muy evidentes. Esto es un suelo que ya tiene un BT que puede ser limitante. No se ven raíces, por ejemplo. El horizonte más rojizo corresponde a un ambiente más tropical, presenta BT y un segundo BT como discontinuidad litológica. ¿Qué dice la taxonomía al respecto? Se suman todos los BT que se tengan. Y así tenemos un muy espeso horizonte argílico. Observemos que las raíces están muy bien desarrolladas en ese horizonte A que tiene el suelo más rojizo. Estas penetran fácilmente en el BT, pero ya el 2BT parece que hay muy poquitas, es decir, no está fácil penetrar en ese segundo BT. Pero el argílico es toda la suma de los BT que se tengan. El horizonte nátrico es un importante hipopedón
muy frecuente en el este de Córdoba, centro-este de Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, especialmente en perfiles de las posiciones bajas de la topografía, donde hay mayor acción del agua. Es un horizonte que cumple con las propiedades de un argílico, pero presenta un alto porcentaje de sodio intercambiable. Por eso es nátrico, de natrium, sodio. El porcentaje de sodio que se exige es de 15 o más, pero hay casos en que existen sales solubles en el horizonte y por lo tanto, en ese caso el PSI no se tiene en cuenta y sí se apela a la relación de absorción del sodio del extracto de saturación, que tiene que ser igual o mayor a 13. La estructura que se encuentra en estos horizontes nátricos van desde bloques, prismas y, cuando está muy desarrollado, una estructura especial, particular y exclusiva de este horizonte, que es la columnar, que se ha formado precisamente por la remoción de arcilla que se dispersa por la condición de sódico que tiene este horizonte. Es un horizonte que lo vemos bien desarrollado en los dos suelos que presentamos como ejemplo. El 1 tiene un BTN con estructura prismática, parece columnar pero en verdad es prismática, no alcanzaron a formarse bien las columnas y el agua no pasa y las raíces menos. El cultivo que está encima depende exclusivamente del horizonte A y ahí se ven las raíces. El suelo 2 es un suelo argentino de la llanura bonaerense y presenta una condición de horizonte nátrico relativamente profunda, con columnas bastante bien formadas y un color claro que se debe a que ahí hay además carbonato de calcio. El agua se frena literalmente en ese punto, por lo tanto es un suelo de una depresión, un sector bajo que sufre inundaciones con cierta frecuencia. El horizonte cálcico es un hipopedón con acumulación secundaria de carbonatos de calcio y magnesio. Estos carbonatos se expresan como carbonato de calcio equivalente, por ciento peso en peso, y para ser cálcico el material debe ser pulverulento, y si está cementado, solo en parte del horizonte sin afectar a las raíces. El espesor mínimo de este horizonte es de 15 centímetros y debe cumplir los siguientes requisitos. 1 de 2. Carbonato de calcio equivalente a 15% o más y una diferencia de 5% con el horizonte subyacente. Esto asegura que sea una acumulación de tipo secundaria y luvial. O bien, en caso de una textura gruesa, bastante arenosa, se exige menos, carbonato de calcio equivalente igual o más de 5%, pero si la arcilla es menos del 18%. Es un horizonte el cálcico que tiene más condiciones favorables que desfavorables. El carbonato de calcio puede afectar la disponibilidad de algunos nutrientes como el fósforo, pero le da buena condición física al horizonte. Y en general regula el pH como máximo hasta 8,5, lo cual no es ningún problema para las raíces, especialmente en cierta profundidad. Y ahí vemos en el suelo 1 una buena expresión de un AC con carbonato de calcio. Vemos que el C no tiene carbonato de calcio, por lo tanto este es un verdadero horizonte cálcico. La mera presencia de carbonato de calcio no configura la condición de cálcico.
En la figura 2 vemos un detalle de la deposición de carbonato de calcio en forma de fragmentos pequeños y el material de suelo normal que lo rodea, relativamente bien estructurado, como corresponde a un horizonte con carbonato de calcio. Así que en este caso tenemos un horizonte más favorable que problemático. El horizonte gípsico es algo muy semejante, se exigen prácticamente las mismas condiciones, con algunas diferencias, pero es una acumulación secundaria de yeso, sulfato de calcio bihidratado. También debe ser pulverulento o cementado solo en parte del horizonte, sin afectar la penetración de las raíces. El espesor mínimo es de 15 centímetros y debe cumplir con un contenido de yeso de como mínimo 5% y el producto del espesor en centímetros del horizonte gípsico por el contenido en yeso en por ciento debe ser como mínimo 150. Por ejemplo, si existe 8% de yeso en el horizonte, debe tener un espesor mínimo de 19 centímetros para ser gípsico. Si no tuviera ese espesor, no es horizonte gípsico. Es un horizonte con yeso, pero no alcanza la condición taxonómica de hipopedón gípsico. Con 5%, que es el mínimo que se exige, el espesor mínimo es 30 centímetros. Y no siempre se cumple esta condición. También es un horizonte que no presenta problemas para los cultivos. En general se consideran horizontes relativamente favorables.